No, quiero darle la bienvenida. ¡Qué bárbara! ¡Qué peliculón! Cállate. Mónica Revilla, escritora. Este tema es real. A ver, primero, la película se llama El baile de los 41. Pero cuéntanos primero, porque ¿qué habrá sido hace más de 100 años? Que algunos mexicanos asocian 119. el número 41 con la homosexualidad. A ver, cuéntanos esa historia. ¿Por qué se asocia? Pues en 1901 hubo una fiesta donde había 42 hombres, de los cuales la mitad estaban vestidos de mujer, y hubo una redada donde los arrestaron a todos. Entonces al principio la noticia era arrestaron a 42, pero luego mágicamente uno desapareció de la lista y ya era el número de arrestados eran 41. Y el chisme cuenta que el 42 era Ignacio de la Torre, el yerno del entonces presidente Porfirio Díaz. Entonces así Sascuas. es como el número se volvió famoso porque Y el era yerno de uno de Porfirio los Díaz, vestidos de mujer, ¿verdad? pues no Sascuas. se sabe a ciencia exacta, pero nosotros decidimos creer que sí, era más interesante. Entonces lo desaparecen de la lista, quedan en 41 y se vuelve, digamos, el baile de los 41. Hoy la haces película. A ver, cuéntanos, ¿por qué te interesó esta historia? ¿Por qué escribir sobre esto? Cuéntanos. Pues a mí siempre me ha interesado la construcción del género, o sea, cómo es que decidimos como sociedad que hay hombres y que tienen que ser así, y mujeres que tienen que ser así, y que todos somos heterosexuales, y que ese es como el estándar, ¿no? El patriarcado heteronormativo. Y siempre me ha interesado muchísimo, y esta anécdota justo es como la primera vez que se cuestiona eso, la primera vez que hay el concepto de diversidad en la sociedad. De hecho, esta anécdota se considera de cierta manera la salida del closet de la homosexualidad ante la sociedad mexicana, porque antes de este momento no se hablaba abiertamente de la homosexualidad, era tabú, era como se daban dobles entendidos o albures, pero jamás se hablaba abiertamente. Y después de este escándalo social que estuvo en todos los periódicos, era imposible no hablar del tema. Entonces yo creo que una pieza muy importante en la historia de la sexualidad de los mexicanos, y por eso me parecía muy importante contarla y rescatarla porque sentía que se estaba perdiendo. Es una anécdota que ha pasado como en historia oral de generación en generación a través como de chisme, y yo ya notaba que la generación anterior a la mía la conocía muy bien, pero mi generación o las que venían después ya Ya se les no. empezaba, ya no tanto. Entonces pensé que era muy importante recuperarla y además resignificarla. O sea, dejar de hablar de este suceso histórico como si fuera un chisme y empezar a darle la importancia que tiene dentro de la historia de nuestro país. Fíjate que en algunos lugares en México eh, todavía se le dice a la gente, mira, aquel se me hace que es 41. ¿Has oído esa frase? Sí, de hecho, el 41 durante mucho tiempo fue todavía más tabú que eso. Se cuenta que, por ejemplo, en la Revolución no había regimiento 41. O sea, era un número de superstición, como el 13 puede ser en otros lugares. La gente cuando cumple 41 era como la edad peligrosa. Y Decían decir 30 ese y creo que es 11. 41, En lugar de decir ¿eh? cumplo 41, decían cumplo 30 y 11. ¿Verdad? Exacto, exacto, como Cosa. si la asociación con ese número de alguna manera te fuera a ser gay o algo por el estilo, pues homofobia en realidad es lo que era. Wow. A ver, la película a mí me interesa muchísimo, no sé la gente que nos escucha, pero sí me interesa mucho verla y que quede esa anécdota. Qué certera, Mónica, qué bueno que lo hiciste. ¿Quién está contigo en la peli? ¿Alfonso Herrera? Sí, la película la escribí yo, también soy productora ejecutiva. Ay, qué picuda, El Mónica director, Revilla. Qué picuda. sí, Oye, empecé con esto hace 6 años. wow. Sí, hace 6 años empecé a escribirla y era un proyecto titánico para hacer sola. Entonces, y más en México, donde los presupuestos normalmente no dan para películas
de época, que es carísimo, Claro. es muchísimo más caro. Entonces me puse como meta hacer, que si me daban la beca Jóvenes Creadores del FONCA, pues la escribía con ese apoyo y con un tutor y con apoyo económico, y me la dieron. Y entonces ahí empecé a escribir la película y justo en esta generación del FONCA también le habían dado la beca a David Pablos, que se hizo muy buen amigo y que finalmente le ofrecí que dirigiera mi guión, que aceptó. Y entonces él es el director, David Pablos. Y luego Alfonso Herrera es Ignacio de la Torre, el 42, famoso hijo, yerno de Porfirio De la Díaz. Torre y Mabel Mier, Cadena, ¿no? De la Torre y de la Mier. Torre y Mier. Sí, qué cosa. Exacto. Y Amada Díaz la interpreta Mabel Cadena, que es la hija bastarda de Porfirio Díaz, además. Uf. Amada No, Díaz qué era escándalo. hija de una soldadera. Sí. Y Emiliano Zurita interpreta a Evaristo Rivas, que es un personaje ficticio, porque una de lo difícil de recrear este momento histórico es que justamente como todo era secreto, era una vida clandestina, no hay ningún documento histórico. Entonces, y entonces, todo tuvo que ser. ¿cómo investigaste esto entonces, Mónica? ¿Dónde te fuiste? ¿Te fuiste a los pueblos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo investigaste esto? Pues hay muchos artículos de la época que hablan del escándalo, pero lo hablan como chisme, como escándalo. De hecho, ridiculizan a los 41, 42, los hablan como de ellos en femenino, como para decir que pues no son hombres, ¿no? Muy, muy misógino y muy homofóbico. Y de ahí saqué como la anécdota básica, que son los datos duros, de que eran 42, de que hubo una redada, que después los hicieron desfilar por las calles de la Ciudad de México, vestidos con la ropa de la noche anterior, como para ridiculizarlos, y luego a los que no pudieron salir por palancas, los llevaron a Yucatán a labores forzadas, ¿no? Entonces fue una especie de linchamiento. Y esa es como la anécdota que se sabe. Uf. Después de eso, pues yo tuve que leer entre líneas y decir, si esto sucedió, ¿qué tuvo que haber detrás de esto para que esto fuera posible? Por ejemplo, pues eran 42 hombres que compartían un secreto que podía llevarlos a la cárcel, que podía significar muerte y que se tenían muchísima confianza. Como las mujeres del círculo de la costura, ¿no? Como las mujeres del círculo de la costura que se reunían todas lesbianas. Y se reunían... Claro, y comparten... Pretendiendo que cosían, que tenían costura, pero pues no era ese tipo de costura, ¿no? Exacto, en este caso les pusimos una tienda de tabaco, también es muy fálico, el puro y así, que era como atrás de la tienda de tabaco se reunían, ¿no? Esa es como la ficción que construimos, basado obviamente en pocas cosas que se saben, o sea, para reconstruir el México homosexual tuvimos que recurrir a lo que pasó en Inglaterra y en Francia en esa época también. Se llama El baile de los 41. ¿Dónde la vamos a ver? De volada, Mónica, que me tengo que ir a Spots QTF. ¿Dónde la vemos? Está en los cines, en las salas Cinépolis. Ya estás. No me la pierdo. El baile de los 41. Qué esfuerzo, Mónica. Felicidades. Una fregona. Es una mexicana rifada.